Vámonos a cosas que sabemos. Es el momento de cosas que sabemos. Vamos a hablar de la polio. Y les recuerdo que regresando después de cosas que sabemos, vamos a tener una charla, una conversación, que yo no hago entrevistas. Luego me dicen, es que en tus entrevistas hablas mucho, porque yo no hago entrevistas. Yo converso con gente. La conversación es entre dos. Las entrevistas son estos cuestionarios, yo pregunto, tú respondes y lo demás da igual. No hago eso yo. O por lo menos en este canal he tratado de no hacerlo. Entonces, cuando volvamos, estará con nosotros Mary Wall Behavior, bióloga, etóloga, especialista en animales de compañía, por decirlo de alguna manera, que es una enorme divulgadora, es una persona que está trabajando muchísimo con los animalitos que son nuestros compañeros de vida. Hoy, por ejemplo, hoy regresó mi perro de la guardería donde lo dejé mientras me fui a Londres. No saben el gusto que me dio el regreso de mi perro. Así que pues, esto es cosas que sabemos. Volvemos en 7 minutos. La polio, la vacuna de la polio y su realidad. Es una terrible enfermedad que aún no se ha podido erradicar y contra la que, sin embargo, resulta enormemente sencillo protegernos. Imaginemos el pabellón de un hospital ocupado por enormes cilindros de acero, cada uno de ellos conectado a una bomba y ocupado por un niño del que solo sobresale la cabeza a través de un orificio hermético. La bomba disminuye la presión dentro del cilindro y el pecho del niño se expande haciendo que inspire. Luego invierte la acción y aumenta la presión, de modo que el pecho del niño se contrae exhalando. Este ciclo mecánico permite la supervivencia de personas que tienen paralizados los músculos respiratorios. Y no tiene que imaginárselo porque existieron y eran así. Los aparatos, llamados pulmones de acero o más técnicamente ventiladores de presión negativa, eran la única esperanza para las víctimas de las epidemias de poliomielitis que recorrieron el mundo en la primera mitad del siglo XX. La gran mayoría eran niños. Para las víctimas de las epidemias ocurridas anteriormente no había ni siquiera esa esperanza. Y dado que la mayoría de las víctimas eran menores de edad, principalmente por debajo de los 5 años, y que originalmente la enfermedad se llamaba simplemente parálisis infantil, se entiende que durante mucho tiempo la sola palabra poliomielitis o su versión breve, polio, fueron causa de terror entre los padres. La poliomielitis es una enfermedad aguda, altamente infecciosa provocada por el poliovirus, miembro de la familia de los enterovirus, la cual incluye a más de 60 variedades capaces de provocar enfermedades en el ser humano. Entra por la boca o por la nariz y se reproduce infectando las células del tracto gastrointestinal para después entrar al torrente sanguíneo y el sistema linfático. En realidad, el 95% de las infecciones de polio son asintomáticas, es decir, transcurren sin que el paciente tenga ninguna alteración y solo es detectable mediante análisis. En el 5% restante, la infección puede causar síntomas leves similares a los de una gripe, pero si el virus llega al sistema nervioso puede provocar una serie de síntomas dolorosos y muy molestos o, en los casos más graves, afectar al cerebro y la médula espinal, provocando distintos tipos de parálisis, incluida la respiratoria. Después de que la infección termina su curso, unos pocos días después de la aparición de los síntomas, la parálisis puede seguir agravándose durante semanas o meses, poniendo en peligro la vida del paciente. Pasado ese tiempo, lo más frecuente es que el uso de los músculos afectados se recupere parcial o totalmente. Sin embargo, en una de cada 200 infecciones, la parálisis es irreversible y causa la muerte de entre el 2 y el 5% de los niños infectados y entre el 25 y el 30% de los adultos, principalmente por complicaciones respiratorias y cardíacas. La enfermedad toma su nombre precisamente de sus más graves expresiones, pues proviene de las raíces griegas gris, polio, médula, mielos, e itis, inflamación, es decir, inflamación de la materia gris de la médula espinal, que es lo que provoca la parálisis. Una vez que se ha declarado la enfermedad, la única opción que tienen los médicos es ofrecer alivio a los síntomas y tratar de evitar complicaciones mientras la infección sigue su curso. No hay cura, no hay tratamiento, no hay más opción que esperar. A lo largo de toda la historia hay menciones de enfermedades que podrían identificarse con la poliomielitis. Así, por ejemplo, una estela de la 18ª dinastía egipcia muestra a un hombre con una pierna escuálida y ayudándose con un bastón. Podría ser un caso de polio,
pero solo es una conjetura. La primera descripción de la enfermedad la realizó en Inglaterra en 1789 el médico Michael Underwood. En los siguientes años se vivirían epidemias de polio en distintos países europeos. Los primeros casos bien documentados se dieron en los países escandinavos en la segunda mitad de ese siglo, que fue también cuando por primera vez se detectó la afección en los Estados Unidos. El siglo XX fue el de las grandes epidemias en todo el mundo. En la de 1916, por ejemplo, quedó paralítico casi totalmente de la cintura para abajo el que después sería presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt. Pero la mayor epidemia internacional alcanzó cotas sin precedentes en la década de 1950. En 1952 se reportaron casi 60,000 casos en Estados Unidos, con más de 20,000 casos de parálisis y más de 3,000 fallecimientos. En España, en 1958, llegaron a reportarse más de 2,000 casos que dieron como consecuencia más de 300 muertes. La preocupación por la epidemia llevó en 1954 a la creación de la primera vacuna contra la polio desarrollada en Estados Unidos por Jonas Salk. Le siguió la más perfeccionada vacuna de Albert Sabin y finalmente la vacuna trivalente que se administra en la actualidad. El mundo se empeñó en una campaña de erradicación de la polio mediante la vacunación con un éxito extraordinario. Las tasas de incidencia de la enfermedad cayeron de media un 90% un año después del inicio de las campañas de vacunación. Los 350,000 casos que se reportaron mundialmente en 1988 se redujeron a tan solo 1,352 en 2010. El último caso de polio natural en Estados Unidos ocurrió en 1979. Los pocos casos posteriores se deben a personas no vacunadas que han estado expuestas al virus mediante los países donde la enfermedad sigue siendo endémica. En España, la enfermedad fue erradicada en 1988. Por desgracia, la poliomielitis sigue existiendo en Afganistán, Nigeria y Pakistán, y según informa la Organización Mundial de la Salud, entre 2009 y 2010 la polio se reintrodujo mediante contagio de estas zonas en otros 23 países donde ya se consideraba erradicada. La amenaza es tal que resulta imperativo que los niños de todo el mundo sigan vacunándose. Mientras haya lugares donde existe el virus de la poliomielitis y vivamos en un mundo donde las personas y los bienes se trasladan globalmente con una facilidad sin precedentes, la amenaza no ha desaparecido. Aunque sus terribles secuelas no sean tan evidentes en nuestra sociedad, es mejor no olvidar. Muchos personajes conocidos que nacieron durante la epidemia de los años 50 sufrieron poliomielitis, pero en su mayoría se recuperaron sin secuelas notables. Tal es el caso de actores como Donald Sutherland, Alan Alda o Mia Farrow, quien pasó un tiempo en un pulmón de acero, el director Francis Ford Coppola, el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke o el músico de rock Neil Young. Otros, sin embargo, viven aún hoy con las consecuencias de su enfermedad infantil, como Yitzhak Perlman, uno de los más aclamados violinistas clásicos actuales, quien se ve obligado a tocar sentado, pues solo puede mantenerse en pie con muletas. Pues esa es la historia de la polio que a mí todavía me tocó tener compañeritos con abrazaderas en las piernas y con deformidades en los brazos causadas por el virus de la poliomielitis. Ya lo he contado algunos casos y donde quiera que ande Enrique, que por ahí ha de andar, todo bien.